Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Pues vamos a empezar lo que es la clase del día de hoy, precisamente dando una pequeña introducción, que es precisamente un repaso de lo que vimos la clase pasada, sobre todo en esta parte, donde les había yo comentado que tenemos precisamente a lo largo de todo el día ciertos picos donde hay una máxima liberación o secreción de ciertas hormonas, como puede ser la del crecimiento, como puede ser melatonina, serotonina, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de estas premisas, ahora la pregunta es, ok, ¿de dónde viene precisamente esa orden o quién es el que está dando precisamente las pautas para que se empiecen a dar estos incrementos o descensos de producción y liberación de la hormona? Pues bueno, vamos a ver precisamente ahora lo que es este de aquí. Esta estructura que nosotros vemos aquí va a ser precisamente parte de lo que es el sistema endocrino. Vamos a ver lo que es la hipófisis y el hipotálamo. Si en este caso lo que es la hipófisis son esto que nosotros tenemos aquí, esta es como esta glándula que está separada en dos junto con este tronquito. Esta es la hipófisis, perdón, y este que tenemos aquí nosotros es el hipotálamo, ¿sale? Entonces vamos a tener que la glándula pituitaria, que es la hipófisis, pues está constituida por dos lóbulos, que es lo que yo te comentaba. Estos son los dos lóbulos. Es el lóbulo anterior, que tenemos nosotros aquí de color rojo, y el posterior, que está aquí de color como anaranjadito, ¿sale? Entonces la hipófisis está compuesta por dos lóbulos, esta glándula, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior, ¿ok? Y el hipotálamo, que nosotros tenemos aquí en esta parte de arriba, ¿sí?, que es precisamente una porción del cerebro. Entonces aquí nosotros vamos a tener el cerebro y el hipotálamo forma parte del cerebro, es una pequeñita porción del cerebro. Ahora, lo que es el hipotálamo, pues está íntimamente relacionado con lo que es la hipófisis, ¿sale? Sobre todo con lo que es en el lóbulo anterior, este de acá, a través de un sistema de vasos porta. Sí, recuerda que los vasos están precisamente drenando lo que es la sangre, ¿sale? Entonces va a estar íntimamente relacionado con la hipófisis, con lo que es el lóbulo anterior a través de un sistema de vasos porta y con el lóbulo posterior por unas de neuronas secretoras, es decir, todo lo que yo tengo aquí dentro que pasa por esta parte que se le llama tallo hipofisiario. Este tallo que se ve aquí está lleno precisamente de canales de neuronas, las neuronas que se están conectando, ¿sí?, sobre todo esta parte de acá a lo que es el lóbulo posterior, ¿sale? En este de aquí. Ahora, lo que es tanto el hipotálamo como la hipófisis, pues influencian enormemente la actividad de ciertas glándulas, de otras glándulas endocrinas, así como un número de funciones metabólicas específicas. Es decir, que estas glándulas que nosotros tenemos aquí son las que están mediando precisamente la producción de lo que son las glándulas, de lo que son las hormonas en las otras glándulas, por ejemplo en lo que es la tiroides, la glándula suprarrenal, lo que es el timo, lo que es el páncreas, ¿sí? Todas estas hormonas que se están secretando, pues va a venir mediada por estas dos glándulas que tengo aquí, el hipotálamo y la hipófisis, que son precisamente como la central. De ellas va a venir la orden, de aquí se van a secretar ciertas hormonas que al llegar a lo que es la glándula diana, entonces va a dar la orden de que se secrete otra hormona que va a llegar a un órgano diana para que se lleve a cabo lo que es precisamente la función. Por ejemplo, aquí se va a llevar a cabo lo que es la producción de la hormona liberadora, ¿sí? Por ejemplo, de lo que es la testosterona, ¿no? Por ejemplo, esa gonadotropina. A lo mejor aquí va a empezar lo que es la liberación de lo que es el mandato de que se hagan lo que son la hormona folículo estimulante o la hormona luteinizante. Se va a llevar la orden, va a llegar a lo que es a la secreción aquí hipotalámicas, y van a llegar a lo que es precisamente el siguiente paso, que es la hipófisis, y de esa hipófisis va a recibir la orden, y en la hipófisis entonces se va a liberar otra hormona que va a llegar precisamente hacia lo que es el órgano diana. En este caso, si estamos hablando de una gonadotropina, que tú recordarás que es una hormona de carácter sexual, va a llegar la orden aquí, y de aquí se va a liberar otra hormona que vaya precisamente ya sea a los testículos en el caso del varón,
o a lo que es los ovarios en el caso de las señoritas, y entonces se va a empezar a generar la hormona, ya sea testosterona, ya sea progesterona, ya sea estrógenos, dentro de las gónadas. Entonces es un canal, ¿sale? Es una secuencia. Manda a ¿sí? La hipófisis, lo que es el hipotálamo manda a la hipófisis manda precisamente a lo que es a la glándula en la que se va a secretar, y ahí se empieza la producción, ¿sale? Entonces vamos a ver que precisamente la hipófisis, vamos a tenerla aquí, se parte en dos, que es lo que te comentaba. Tenemos lo que es el lóbulo anterior, que está aquí de color rojo, tenemos un lóbulo intermedio, que simplemente está separando los dos lóbulos, y tenemos el lóbulo posterior. Entonces aquí vamos a tener que nosotros tenemos precisamente el lóbulo anterior, que también se le llama adenohipófisis, ¿sale? Vamos a tener la arteria hipofisiaria superior, que es esta de aquí. Vamos a tener todo el sistema porta, que está formado por esta red capilar, donde llegan precisamente las secreciones hipotalámicas. Aquí llegan las hormonas que precisamente le van a dar la orden a la hipófisis para secretar las otras hormonas que van a liberar o van a generar la producción de las hormonas en los órganos, ¿sale? Es toda una red, como te digo. Entonces tenemos lo que es el sistema porta, tenemos lo que es pues, los capilares, tenemos la vénula y tenemos los sinusoides, ¿sale? Que son estos de aquí. Y dentro de estos sinusoides vamos a tener las células secretoras, y estas células secretoras van a estar diferenciadas para cada tipo de hormona que se va a secretar. Es decir, no todas son las mismas. Hay diferente tipo de célula que va a secretar un diferente tipo de hormona que va a llegar a el órgano diana, ¿ok? Y por último tenemos precisamente lo que es la vena hipofisiaria. Esa vena hipofisiaria es donde van a salir ya precisamente esas hormonas que se secreten de aquí para llegar a sus lugares que necesitan llegar, ¿ok? Entonces las hormonas las hormonas que son liberadas del hipotálamo por las neuronas secretoras entran a los capilares locales, estos de aquí, y pasan a través de las vénulas, las venas portales, hacia los sinusoides, como te comentaba, del lóbulo anterior, ¿sale? Entonces esta estructura se encuentra en el lóbulo anterior, ¿vale? Y entonces aquí se estimulan ciertas células secretoras que no son nerviosas, cuyas hormonas entran a las sinusoides, drenados por las venas hipofisiarias. Entonces, estas células secretan 7 hormonas en los lóbulos anterior e intermedio. Son 7 hormonas que se están secretando aquí. Que tenemos, como te comentaba, la folículo estimulante, tenemos la luteinizante, tenemos la tirotrofina, tenemos la del crecimiento, la hormona del crecimiento, tenemos la estimulante de los melanocitos, tenemos la adrenocorticotrópica, ¿sí? Así como suena toda rara, adrenocorticotrópica, ¿sí? Y tenemos la prolactina. Todas esas hormonas se secretan a través de aquí, mediante otro tipo de hormonas que son secretadas por lo que es el hipotálamo para dar la orden a estas células secretoras para empezar a secretar las otras hormonas que acabo de decir, ¿sale? Entonces muchas de estas hormonas estimulan otras glándulas. De estas hormonas que te dije, la luteinizante, la folículo estimulante, la tirotrofina, la hormona del crecimiento, la estimulante de los melanocitos, las adrenocorticotrópicas, la prolactina, muchas de estas estimulan otras glándulas para que secreten sus productos. Como te comentaba, por ejemplo, lo que es la folículo estimulante y lo que es la luteinizante
que se secretan a partir de aquí van a llegar a las gónadas, que es los testículos o los ovarios, y se van a empezar a estimular la producción de testosterona, progesterona, estrógeno, ¿sale? O por ejemplo la tirotrofina, que se secreta de aquí, va a llegar precisamente a lo que son las tiroides, para empezar a secretar otro tipo de hormonas que van a realizar una función en específico. Por ejemplo, las hormonas folículo estimulantes, ¿no? Como te comentaba, pues actúan en los folículos ováricos y cuerpos lúteos para que secreten estrógeno y progesterona. Y en el varón la folícula estimulante estimula la espermatogénesis y la luteinizante estimula la secreción de testosterona. Ahora, otro ejemplo es que la hiperactividad o la hipoactividad hipofisiaria, ¿sí? Por ejemplo, si esto empieza a generar de más o empieza a generar de menos, pues va a crear cambios dramáticos en la forma y función del cuerpo. Por ejemplo, en lo que es en la tiroides, que es en donde se está secretando, por ejemplo, mucho de lo que son los rasgos metabólicos, la forma en cómo se está precisamente quemando la energía. Si hay una hiperactividad en lo que es en esta glándula, en cuanto a lo que es, por ejemplo, en lo que es la hormona del crecimiento, pues se va a encontrar lo que es la enfermedad del gigantismo, ¿no? Si hay una hiperactividad. Sin embargo, si hay una hipoactividad, o sea, lo contrario a hipo, lo que se va a encontrar es un enanismo, ¿sale? Entonces, esta glándula que nosotros tenemos aquí, que es la hipófisis, pues va a ser precisamente la principal que va a estar mediando todos nuestros procesos metabólicos a lo largo de toda nuestra vida y dependiendo de cada fase que estemos nosotros, por ejemplo, pasando. Es decir, no es la misma cantidad de hormonas que se está generando, se está liberando, por ejemplo, cuando estás pasando por la pubertad, a que cuando estás en la infancia o que cuando estás ya en una madurez. No es la misma cantidad ni el mismo tipo de hormonas, ¿sale? Entonces, ya que vimos lo que es precisamente esta parte que es la adenohipófisis o lo que es el lóbulo anterior, pues vamos a tener también lo que es el lóbulo posterior o llamado neurohipófisis. ¿Por qué neurohipófisis? Porque precisamente va a estar conectada por neuronas que nosotros tenemos aquí, que son los tractos nerviosos, estos que están de color amarillo, que están precisamente conectados al hipotálamo, ¿sí? Estos aquí son núcleos del hipotálamo, que se llama, este es el quiasma óptico. Este quiasma óptico es precisamente por donde entra la información de lo que es la luz que está entrando dentro de nuestro organismo, y es así una forma de que estimula también la producción de ciertas hormonas, como te comentaba, de la melatonina o la serotonina, porque esa información llega aquí al quiasma óptico y entonces las secreciones hipotalámicas, al momento de empezar lo que es el hipotálamo a generar lo que son las hormonas, depende de lo que es la información que está recibiendo, pues son las que va a empezar aquí a liberar, ¿sí? Por lo que es el tracto nervioso. Entonces vamos a tener aquí que es precisamente la arteria hipofisiaria inferior, ¿sí? Si tú te das cuenta, entonces tenemos estas dos. Tenemos la arteria hipofisiaria superior y la inferior. La superior va a entrar por aquí, precisamente por lo que es el tallo hipofisiario, y lo que es la arteria hipofisiaria inferior, pues va a entrar por lo que es el lóbulo posterior de la hipófisis. Vamos a tener también lo que es la red capilar. Esta red capilar pues tiene la misma función que esta de aquí, que es precisamente, en este caso sería obtener lo que es, o filtrar lo que son los productos de las secreciones hipotalámicas, ¿vale? Para poder mandarlos ahora por lo que es esta parte de aquí, que es la vena hipofisiaria. Entonces vamos a tener una vena hipofisiaria tanto en el lóbulo posterior como en el anterior, porque tanto de una como de otra pues se van a estar generando o liberando pues ciertos productos, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener lo que es el hipotálamo, tenemos el núcleo supraóptico y tenemos el núcleo paraventricular, ¿va? Supraóptico y paraventricular. Entonces las neuronas, estas neuronas secretoras de los núcleos supraóptico y paraventricular,
se extienden hacia abajo a través del tallo hipofisiario, que es este de aquí, hasta las redes capilares del lóbulo posterior. Y ahí estas neuronas liberan hacia la circulación lo que es la oxitocina y la hormona antidiurética, ¿sale? Entonces estos van a tener otras dianas, otros órganos dianas, ¿sale? Entonces, esto es a grandes rasgos lo que es la estructura de lo que es la hipófisis, lóbulo anterior y lóbulo posterior, adenohipófisis y neurohipófisis, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las hormonas que te había yo comentado que son las que se están liberando? Pues mira, vamos a tener estas de acá. Estas hormonas, que son las hormonas hipotalámicas, y se van a través de lo que son las neurosecreciones. Pues mira, vamos a tener aquí precisamente esta misma estructura, pero ya no detallada como la anterior porque ya se las expliqué. Aquí lo que se detalla son precisamente cuáles son los órganos diana a las que están llegando precisamente estas hormonas. Por ejemplo, yo te había comentado de lo que es la folículo estimulante, ¿no? Ahora, hay que considerar, por ejemplo, la glándula mamaria, ¿no? Que en el caso que es de la mujer, la glándula mamaria, vamos a tener esta de acá. Aquí. Esta glándula, a fin de cuentas pues es una glándula, pues fíjate, lo que es la succión del recién nacido en la mama, pues estimula los nervios sensoriales. La succión estimula precisamente los nervios sensoriales, ¿sale? Y esos impulsos llegan al hipotálamo a través de la médula espinal. Cuando pasa eso, las neuronas secretoras del hipotálamo liberan oxitocina en el lóbulo posterior. Es decir, la oxitocina se va a liberar a partir del hipotálamo y va a pasar por el lóbulo posterior para llegar a su órgano diana. ¿Ok? Para aquí va la oxitocina y va a llegar a lo que es la glándula diana, que es la mama. Y ahí vamos a tener pues precisamente la excreción de la leche debido a la succión. Entonces las neuronas secretoras del hipotálamo liberan oxitocina en el lóbulo posterior. Y la oxitocina entra a la circulación para estimular a las células semejantes a músculo alrededor de la glándula mamaria para que se excrete la leche. ¿Sí? Entonces, cuando empieza la succión, se mandan los impulsos nerviosos por lo que es la médula espinal al hipotálamo, empieza a liberar la oxitocina para que las células que están precisamente dentro de lo que es la glándula empiezan a secretar lo que es precisamente su producto, ¿vale? Que es, empieza a excretar la leche. Y cuando se termina la succión, al terminar la succión, entonces se acaba el estímulo y se detiene la secreción de oxitocina. Por lo tanto, como ya no hay secreción de oxitocina que llegue a la glándula, entonces también se termina la que es la producción de lo que es, o la excreción de la leche. ¿Sale? Entonces aquí el estímulo es precisamente la succión, ¿vale? Ahora, en el caso del riñón, nosotros vamos a tener aquí esta parte. Ahora vamos a tener aquí lo que es el caso del riñón. ¿Qué pasa en el riñón? Bueno, la pérdida de agua corporal, pues debido precisamente a... pues ahora sí que debido a la sudoración o debido a la eyección de orina, ¿sí? Pues crea un minúsculo cambio en la presión osmótica de la sangre. Entonces los receptores del hipotálamo lo que hace es que se sensibilizan a este cambio e inducen a las neuronas sensoriales, ¿sí? Las inducen a secretar hormonas antidiuréticas, ¿sí? Empiezan a secretar hormonas antidiuréticas hacia la circulación en el lóbulo posterior, ¿sí? Este mismo lóbulo de aquí. Lo que es la hormona antidiurética aumenta la permeabilidad al agua de los túbulos distales y colectores del riñón. Y entonces así da un resultado, una mayor reabsorción de agua y una concentración de la orina, que es lo que habíamos visto nosotros precisamente en lo que es el tema de lo que es el tracto urinario, si recuerdas, que se hace una reabsorción de agua precisamente para que no haya una deshidratación y se concentra la orina y precisamente todos esos metabolitos que se están pues deshaciendo. Uno de ellos pues que son toxinas, sobre todo
y entonces la restauración subsecuente del nivel de los líquidos disminuye la presión osmótica y entonces se quita el estímulo para la secreción hipotalámica de la hormona antidiurética, ¿sale? Entonces, si tú te das cuenta, precisamente esos cambios o esos estímulos, ¿sí?, es lo que libera o lo que empieza la secreción de la hormona, y cuando se revierte lo que es ese estímulo, entonces se cierra, sale lo que es la secreción de la hormona. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que viene del lóbulo posterior, viene lo que son las glándulas, la secreción de hormonas para la mama y para lo que es el riñón. Y en lo que es en la adenohipófisis, vemos lo que es la secreción precisamente, por ejemplo, de la folículo estimulante y la luteinizante que va al ovario de los testículos, ¿sí? Vemos también lo que es la secreción, en este caso para lo que va a lo que es la tiroides. Tenemos la secreción de la tirotrofina. Ajá. Llega aquí la tirotrofina para que entonces la tiroides empiece a producir la tiroxina, ¿sale? De la hipófisis viene la tirotrofina, llega a su glándula que es la tiroides y entonces la tiroides recibe la orden de empezar a producir la tiroxina. En el caso del hueso, por ejemplo, se está secretando de la hipófisis la hormona del crecimiento o la somatotrofina, ¿sale? Y entonces cuando llega a su órgano diana, que es el hueso, entonces empieza a secretar precisamente la hormona del crecimiento y se da el crecimiento, ¿vale? En el caso de lo que es la piel, por ejemplo, aquí vamos a tener nosotros que se está secretando la hormona estimulante de los melanocitos, ¿sí? Y cuando llega esta hormona que estimula los melanocitos, pues empieza a ver la pigmentación de la piel. Entonces lo que hace es que tú seas de un color claro, de un color morenito, café clarito, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos precisamente de la glándula suprarrenal, porque es diferente esta a lo que es el riñón en sí, porque este riñón arriba tiene la glándula suprarrenal. Entonces cuando hablamos de la glándula suprarrenal, vamos a tener precisamente pues la hormona adrenocortical, ¿sale? Esa hormona adrenocortical que se está aquí precisamente produciendo, pues es debido a la hormona adrenocorticotrópica, ¿sí? Que va a tener su función en específico también, que lo vamos a ver más adelante. Pues bueno, a fin de cuentas, estas son precisamente las hormonas que se están generando para llegar a cada uno de sus órganos dianas. Como yo te comentaba, estos ya los vimos particularmente en lo que es en el video anterior, y esta es la que vamos a ver más, lo de la tiroides y la suprarrenal, ¿ok? Por ejemplo, que son las hormonas que son relacionadas a la tiroides, para darte un poquito de lo que es de entrada, de introducción, pues verás que se produce precisamente cuando en el hipotálamo se libera la TRH, ¿sí? Y esa se dirige a la tiroides y esta libera la triiodotironina y la tiroxina, ¿sale? Entonces se van a liberar dos de aquí, ¿vale? Y las cuales ayudan a controlar precisamente el metabolismo del cuerpo y están involucradas en el crecimiento también del cerebro, ¿va? Entonces vamos a tener nosotros que tenemos aquí varias funciones de la tiroides, pero las vamos a ver ya más a fondo en el próximo video. Ok, entonces ahorita por este video es del sistema endocrino y vimos la hipófisis. Entonces, más adelante les mandaré mayor información de las siguientes glándulas. La siguiente sería la tiroides, ¿ok? Tengan un excelente día, chicos.